Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Las revoluciones son contagiosas. Y si hubiésemos triunfado aquí, quizá hubiéramos podido cambiar el mundo. No lo entiendo. ¿Por qué eres tan dura con tus viejos? Pero si te lo dan todo. Te pagan un apartamento, te pagan un loquero. Y está muy bien, es genial. Solo que no es dinero lo que yo quería de ellos, ¿sabes? Pero eso es todo lo que consigo. Hemos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría. Eres científica, Bran. Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo. 아저씨. La venganza siempre ha sido un tema recurrente en el mundo del arte. Un concepto primigenio de justicia que a día de hoy sigue teniendo cabida y que tuvo su punto álgido en El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Seguramente hayáis visto una cantidad ingente de películas que versan sobre este tema, y la mayoría de ellas hayan cometido su objetivo principal, que es el de entretener. Sin embargo, ¿cuántas de ellas os han hecho reflexionar sobre la misma y sus consecuencias? El hecho de que existan tantas cintas que tengan como eje principal este tema es muy sencillo. Por una parte, el guión casi se construye solo, partiendo siempre de una serie de premisas básicas. Existe un objetivo muy definido tanto para nosotros como para el protagonista, con un alto componente emocional, siendo imposible perderse en este tipo de historias. Por otra parte, tenemos un antagonista o antagonistas con los que hacemos cualquier cosa menos empatizar y que deseamos ver muertos. El principal problema que ha existido y existe con estas películas que tienen como base principal este tema ha sido y es la sobreexplotación a la que se han visto expuestas, dando lugar a una serie de clichés y a una serie de propuestas casi idénticas en su desarrollo, debido en buena parte a las facilidades del género que acabamos de comentar. Aunque también es cierto que ha habido otros directores que han ido más allá y han dotado a sus historias de mucha más profundidad, escapando en la medida de lo posible de estos clichés y aun basándose en las mismas pesquisas, han sido capaces de dotar a sus historias de mucha más profundidad. Entre las películas destacadas están Drive y Solo Dios Perdona, de Nicolas Winding, Perros de paja, de Sam Peckinpah, La durísima irreversible, de Gaspar Noé, Memento, de Nolan, Madea, de Pasolini, o el western Sin perdón, de Clint Eastwood. Este planteamiento es el que solemos esperar cuando nos disponemos a ver una película de este estilo, pero salvo honrosas excepciones como las que acabamos de comentar, muy poco se explora la venganza de una forma tan íntima y profunda. 왜 이렇게 눈만 시뻘겋게 칠하고 다녀? 친절해 보일까 봐.
crecimiento del cine asiático desde los años 80 ha sido uno de los fenómenos más notorios del séptimo arte mundial. Dentro del cine exportado, que constituye un gran amalgama de registros, existe un pequeño grupo de películas que, situadas en la vanguardia del género fantástico y del thriller de terror psicológico, se han ganado la admiración de la crítica y de los espectadores, por ser propuestas de una factura cinematográfica incuestionable. Cuentan con guiones tremendamente arriesgados, actuaciones sobresalientes y directores que orquestan el conjunto con una solvencia incuestionable, consiguiendo ante todo no dejar nunca indiferente al espectador. Contextualizando más dentro de este código cinematográfico, sin lugar a dudas, la temática más recurrente en las cintas de dicho género es la venganza. Tratada desde ángulos diferentes, con motivaciones y personajes que poco o nada tienen que ver entre sí, el perfil psicológico de las víctimas, ya sean vengadores o vengados, posee idéntica naturaleza. Ya tenemos las dos variables de la ecuación, venganza y cine asiático. Esta ecuación tiene un nombre, Park Chan-wook. Park Chan-wook es el autor que, dentro de la nueva oleada de cine asiático, más ampliamente ha abordado la vendetta como planteamiento casi obsesivo a lo largo de toda su filmografía. Park Chan-wook nació y creció en Seúl. Su interés por el cine comenzó en la Universidad de Sogang, donde creó un club cinematográfico y publicó una serie de estudios críticos sobre el arte contemporáneo. Aspiraba a ser crítico de arte. Sin embargo, y tras ver Psicosis, la obra más conocida de Hitchcock, decidió convertirse en cineasta. Comenzó a trabajar en la industria del cine como asistente del director Kwon Jae-yong, principalmente conocido por la magnífica comedia romántica My Sassy Girl. En 1992 escribió y dirigió su ópera prima, The Moon is the Sun's Dream, seguida de Threesome en el 97, películas que no destacan en nada hasta el propio Park repudia. No fue hasta el año 2000, con Joint Security Area, con el permanente conflicto entre las dos Coreas como telón de fondo narrativo, cuando Park empezó a brillar con luz propia. Esta cinta se convirtió, tras su estreno, en la más taquillera de la historia del cine surcoreano. Se trata de un thriller de investigación militar en el que un oficial del Departamento de Inteligencia Militar suizo investiga la muerte de 2 soldados norcoreanos en el área de seguridad compartida entre Corea del Norte y Corea del Sur. Joint Security Area fue todo un fenómeno que sirvió de plataforma de lanzamiento para Park Chan-wook, el taquillazo que no había conseguido con sus 2 primeros largometrajes. Es un drama humano, en forma de thriller político que poco o nada tendrá que ver con sus posteriores películas. Al igual que en Rashomon, de Akira Kurosawa, mediante el uso de flashbacks se nos muestran las diferentes versiones de lo acontecido, denunciando la situación política del conflicto vigente entre las 2 Coreas. Es un canto a la amistad y a la superación de un conflicto, una denuncia situada por encima del dogmatismo, las fronteras y los intereses de Estados Unidos. Fue en 2002 cuando nos presentó Sympathy for Mr. Vengeance, la primera parte de la trilogía en la que nos centraremos en este programa, seguida de Old Boy en 2003, su obra más famosa, y el cierre, Sympathy for Lady Vengeance, en el 2005. Son 3 películas independientes, con un único nexo común, la venganza.
Tras la trilogía, cambió de registro y nos presentó I'm a Cyborg But That's Okay, otra maravillosa comedia con tintes oscuros. Posteriormente Thirst, que versa sobre vampiros, y su principal incursión en el cine de Hollywood con Stoker, posiblemente su película menos personal. Ya en el año 2016 sacó su última película, The Handmaiden, un drama de corte clásico y una obra de arte de la que posiblemente hablaremos en un futuro programa. Sé que eres una buena persona, pero tengo que matarte. La primera parte de la trilogía, Sympathy for Mr. Vengeance, es una crítica. Una crítica de supervivencia entre aquellos que cuentan con pocos recursos y los que gozan de un sistema de salud exclusivo en Corea del Sur. En este país, cualquier consulta médica u hospitalización se realiza previo pago de un depósito que cubre el coste previsible de la atención médica, incluyendo incluso la necesidad de aval en caso de que, previo estudio, se dictamine que el paciente no va a poder hacerse cargo del mismo. Es también una crítica a las diferencias de la clase social, la eterna lucha de clases, ya que es la clase social a la que pertenecen sus protagonistas la que marcará el devenir de sus actos y de su destino. A la impunidad con la que actúan algunas mafias o a la alienación de los obreros de las tan afamadas factorías de Corea. En definitiva, una crítica al capitalismo. El liberalismo predica que todo debe ser privatizado, incluso la sanidad. ¿Quieren libre mercado? Luego se quejarán de las consecuencias, de los actos de los desesperados, de los actos de la gente con pocos recursos. Soy una buena persona, soy muy trabajador. Mi hermana mayor es la única familia que tengo. Para pagar mis estudios de arte, ella abandonó la universidad y consiguió trabajo en una fábrica. Pero luego tuvo una enfermedad muy grave y debió renunciar. Así que yo dejé la escuela de arte y comencé a trabajar. Sin embargo, hace poco tomé una decisión. No sé si decírselo a mi hermana o no. Dudo incluso mientras escribo esta carta. Si decido hacerlo, escucharé la radio con mi hermana. No puedo hablar con la boca. Soy sordomudo. Le ruego que le lean esta carta a mi hermana, ya que yo no puedo. ¿Estás escuchando, hermana? Me dijiste que si morías querías que te enterraran cerca del río donde solíamos jugar. De acuerdo, lo haré, pero será dentro de 40 o 50 años. Voy a salvarte. En serio, te lo juro. Hoy me inscribí para donar un riñón. Sé que dijiste que no lo hiciera, que preferías morir a ser una carga, pero sabes que nunca hago lo que me dicen. 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이
새가 그물 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라. Ryu es un joven obrero del sector metalúrgico sordomudo. Estudiaba arte, pero se vio obligado a abandonarlo debido a que su hermana está gravemente enferma y necesita urgentemente un trasplante de riñón. Debido al elitista sistema sanitario de Corea del Sur y la ausencia de donantes, Ryu recurre al mercado negro y contacta con una banda de traficantes de órganos, los cuales, a cambio de la suma de 10 millones de wons, prometen extraerle su propio riñón a cambio de facilitarle uno para su hermana. Accede y se somete a la extracción, pero al despertar se encuentra desnudo en un edificio abandonado, sin dinero, sin su riñón y sin riñón para su hermana. Acto seguido recibe una llamada del hospital informándole de que han conseguido donante y su hermana puede salvar su vida, a cambio de 10 millones de wons. Su pareja, Cha-yeon, una militante anarquista, le propone secuestrar a la hija de algún empresario, para así, en un acto de justicia divina, pedir a cambio un rescate y conseguir dinero para la operación de su hermana. Secuestran a la hija del anterior jefe de Ryu. La niña convive sin problemas con los tres, Ryu, su novia y su hermana, la cual no sabe que está secuestrada. Pocos días después, la hermana se suicida, al enterarse de que la niña está secuestrada. Deja una nota que dice: «El secuestro es el peor de los delitos. Por favor, devuélvela, es mi último deseo». Ryu entierra a la hermana en la orilla de un río. Mientras la niña juega en un puente, resbala, cae al río y muere. Desde ese momento, el padre de la niña muerta perpetra una venganza contra Ryu y comienza una serie de venganzas cruzadas. La película está estructurada en dos partes muy diferenciadas. La primera de ellas está basada en Ryu y su entorno, y la segunda en Park, el empresario padre de la niña secuestrada y las venganzas cruzadas. Es una película con muy pocas líneas de diálogo, pero no se echen en falta más. Las pocas que tiene son potentísimas y están cargadas de significado, algo incluso más acentuado debido a que, como comentamos, uno de nuestros protagonistas es sordomudo. Esto no es un problema, ya que Park Chan-wook se las ingenia para contarnos la mayor parte de la película con lenguaje no verbal, haciendo uso de sus magistrales actores, el entorno y sobre todo el lenguaje físico. Al contrario que en el resto de las películas que componen esta trilogía de la que estamos hablando, esta es la única en la que la música tiene poca presencia, pero no así protagonismo, ya que aparece en contadas ocasiones y solo para remarcar o destacar determinados momentos narrativos, momentos en los que se producen cambios sustanciales y acentúan la intensidad de los mismos, mediante casi únicamente el uso de violines. El trabajo de fotografía es sobrio, pero no por ello no trabajado. La mayor parte de la película son planos fijos, haciendo casi uso nulo de travelings o de otras técnicas más avanzadas. Esta primera parte de la trilogía es un drama, al igual que las otras dos obras. Sin embargo, tanto en lo estético como en el contenido es, con mucha diferencia, la más realista y desgarradora de las tres. Es una historia que avanza a trompicones combinando brutalidad, muchos momentos de ternura y grandes dosis de humor. Un humor que no busca el desahogo del espectador, sino que en vez de ayudar a liberar tensión, convierte los momentos dolorosos en algo más cruel. Convertidos en marionetas de su propia reflexión, de un destino sumamente cruel y del propio deseo entendido como una obligación, un deber de venganza. El enfermizo panorama que presenciamos durante las casi 2 horas que dura la película no obtuvo el reconocimiento que merecía,
seguramente por ser una película más de nicho, hasta que Oldboy deslumbró al público creando un antes y un después en el cine oriental en general y coreano en particular. Esta película es una acertada visión de un tema revisado hasta la saciedad, pero con un punto de vista muy diferente, en el que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Sin entrar en spoilers sobre el final de la película, esta tiene un cierre redondo, donde todos los personajes de la misma obtienen su ansiada venganza. ¿Pero a cambio de qué? Todas las acciones tienen consecuencias. 뭐요? 얘기를 하고 싶다고 했다. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Oldboy es la segunda entrega de la trilogía de la venganza y posiblemente una de las películas más conocidas del cine surcoreano. Incluso tuvo un remake que vino de Estados Unidos y dirigida por el famoso director Spike Lee, pero que directamente no comentaremos nada de ella porque no lo merece. Esta película está basada en un manga japonés de nombre homónimo. Se trata de una película extremadamente atrevida en el plano argumental para lo que vienen a ser los cánones del cine comercial. Es muy transgresora, con gran cantidad de subtexto, reflejos y reflexiones sobre lo que implica el ser humano y la repercusión que tienen sus actos, por pequeños que sean. En 1988, un desconocido secuestra a un hombre llamado Oda Daesu, nuestro protagonista, recluyéndolo en una habitación con televisión y sin ninguna comunicación. A través de la pantalla se entera de que su mujer ha muerto asesinada y la policía lo considera el principal sospechoso. Oda Daesu escribe en un diario en el que rememora todas las acciones en las que haya podido ofender a alguien, preguntándose si alguna de esas cosas le ha llevado a su situación actual. Al cabo de 15 años, Oda Daesu es puesto en libertad y recibe una llamada que le propone descubrir el motivo de su cautiverio. Tanto Oda Daesu como el espectador comenzarán a darse cuenta, según avanza el metraje, de que quizás nada de lo que ocurre sean logros propios del protagonista, sino que podría ser parte de algo mayor y que el azar no tiene cabida, ya que tanto los eventos que ocurren como los personajes que se cruzan en su camino pueden ser solo engranajes de algo mucho mayor cuyo combustible es la venganza. Oldboy no es una película simpática ni fácil de ver, aunque esto queda minimizado gracias al deslumbrante trabajo visual. Es estéticamente preciosa, técnicamente perfecta, con infinidad de planos en los que si durante nuestro visionado diésemos al botón de pausa, podrían pasar perfectamente como bellísimas imágenes de un álbum fotográfico. En esta película, Park se burla de una forma muy directa del pensamiento positivo y de la idea de autoayuda tan propia del pensamiento neoliberal. Esta idea está perfectamente reflejada de una manera muy esperpéntica en la sonrisa de un protagonista que se repite a sí mismo: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. Todos los elementos que conforman la película están medidos para aportar contexto y pistas solo visibles y comprensibles en posteriores revisionados.
en el resto de sus obras, esta no destaca especialmente por sus diálogos, ya que Park Chan-wook desea que las imágenes hablen por sí mismas y que nos cuenten todo lo que necesitamos saber. Uso de flashbacks, objetos, reacciones de personajes, un montaje que entremezcla pasado y presente para introducirnos en la mente de un personaje, y una serie de recursos utilizados por el cineasta surcoreano para contextualizar los eventos que acontecen en pantalla. No tiene miedo de incluir metáforas visuales y narrativas para retratar la soledad y la locura. Cuando Oda Esu y Mido hablan sobre los 15 años que él pasó encerrado, hablan de que las personas solitarias ven hormigas. Esto se debe al ansia de pensamiento gregario y el afán por relacionarse en sociedad que tiene el ser humano. Cuando uno está solo ve hormigas. He conocido personas muy solitarias y todas han visto hormigas. Uno de los momentos más impactantes y que ya ha pasado a formar parte de una de las mejores escenas de la historia del cine contemporáneo consiste en un plano secuencia en el que las armas blancas son el principal protagonista. No es excesivamente largo, dura menos de 3 minutos, pero sí está cargado de una potencia visual devastadora. Consiste en la desesperada carga de Oda Esu a través de un claustrofóbico pasillo lleno de enemigos, que a priori es una batalla perdida, pero que a medida que se va abriendo camino con la ayuda del icónico martillo, elemento el cual los que hayáis visto la película lo recordaréis y seguramente no por esta escena, la supervivencia se convierte en una posibilidad más que factible, aunque todavía no hay espacio para la alegría. Finalizada la secuencia, Oda Esu se encuentra exhausto para celebrar lo que para él significa su única victoria. No es un prodigio en cuanto al uso de la cámara, se basa en un traveling horizontal a lo largo de un pasillo, sino por 2 factores. Uno de ellos es la coreografía de los extras y del propio protagonista. No son superhéroes, cada golpe duele y se siente. El otro es la iluminación de la escena, dotada de un filtro de colores apagados y en la que las sombras son un protagonista más, pero sobre todo por esta original forma elegida por Park para rodar esta escena. Old Boy es una de mis películas favoritas. Es un referente audiovisual que ha trascendido su país para alcanzar la relevancia que merece a nivel mundial, y es una pieza que deconstruye al ser humano de forma tan insólita que merece todos los halagos que ha recibido desde su salida. Con esta película, Choi Min-sik, que es el actor que hace de Oda Esu, se convierte en historia viva de su país en el plano cinematográfico y asienta definitivamente a Park Chan-wook como uno de los mejores cineastas del siglo XXI. 그래도 그렇기 때문에 나는 금자 씨를 좋아했다. Be white. Live white. Like
Sympathy for Lady Vengeance es la película que pone el broche final a la trilogía de la venganza. Es con mucha diferencia la más metódica y elegante de las tres. Desde un punto de vista meramente estético, es la más poética y más trabajada, sin embargo la que menos destaca en el plano argumental. La principal diferencia al abordar el tema de la venganza es que no es una venganza personal, sino colectiva, pero ejecutada por una mujer. Cabe destacar que es la primera película de Park Chan-wook en la que la protagonista no es un hombre, pero tampoco la única, ya que en The Handmaiden, su última película a día de hoy, son dos mujeres las que ocupan la casi totalidad de la duración del metraje. En esta película la venganza toma un cariz distinto. La venganza es brutal, una orgía de sangre y una oda a la violencia como vendetta. Una redención y un intento por recuperar una vida perdida. Algo que es imposible, pero que te libera durante unos minutos. Lady Vengeance es algo más que una simple venganza. Ningún ser humano es perfecto. Hay varias ocasiones a lo largo de todo el metraje de la película en la que se comenta la apariencia de nuestra protagonista de una manera muy positiva. Y muchos personajes secundarios, la gran mayoría hombres, pasan por alto las atrocidades que aparentemente ha cometido simplemente porque es atractiva. Además de la ignorancia de sus crímenes aparentes está la incredulidad de que una mujer sea capaz de tales cosas. En una entrevista con su director, Park Chan-wook dice que había estado haciendo películas orientadas únicamente al género masculino y quería ir en contra del clásico estereotipo femenino de los personajes a lo largo de toda la historia del cine. Normalmente un comportamiento basado en el instinto emocional, y quería mostrar lo contrario y desmontar este dogma. Sympathy for Lady Vengeance intenta transmitir la imagen de una mujer fuerte e independiente que no solo busca venganza, sino que lo hace sola. Aunque esto realmente no es así, ya que sus excompañeras de celda, con las que compartió tanto tiempo en prisión, la ayudarán, ya bien debido a la conexión creada durante tanto tiempo entre rejas, a la personalidad de nuestra protagonista, la amistad creada durante tantos años o su motivo de encarcelamiento. 사랑해요, 아저씨. Con esta trilogía, Park Chan-wook marcó un antes y un después al abordar el tema de la venganza como nunca antes se había realizado en el mundo cinematográfico. Las tres películas están narradas haciendo hincapié en contrastes. Contrastes sociales, pobres y ricos. Contrastes en cuanto a los sentimientos, los actos meditados y los actos impulsivos. La satisfacción y el remordimiento. La pena por la pérdida y la crueldad, merecida o no, que recibe el culpable.